gracias. Ahí te encargo ahorita el chat porque sí hay varios, ¿no? que se ingresaron después. Bueno, pues entonces, retomando esta parte ahora de los antiparasitarios, vamos a establecer algunas diferencias y vamos a continuar con todos aquellos fármacos que tienen un efecto de tipo antinematódico, aunque algunos de los que voy a comentar en esta sesión pudieran tener también algún espectro contra parásitos externos. Entonces, bueno, empezamos con este que se llama piperacina. La piperacina en realidad es un principio activo que es bastante viejo, pero es sumamente efectivo. La piperacina en un principio fue utilizado en medicina humana para el tratamiento de la gota como tal, debido a que puede tener una actividad absorbente del ácido úrico. Sin embargo, ya con el tiempo se pudo establecer que en su mecanismo de acción se puede interferir con el metabolismo de la acetilcolina. Esto llevó a que la ciencia pudiera estudiar directamente el papel que tiene esta piperacina directamente sobre receptores de acetilcolina en la placa mioneural del parásito, lo que sería prácticamente el equivalente a la placa neuromuscular en el caso de nosotros como humanos, o en el caso del hospedador, que pueden ser los animales. Entonces, esta piperacina como tal, vamos a decir que tiene un nombre genérico y esta piperacina, bueno, pues tiene algunos otros análogos que no llegamos a utilizar en veterinaria. Entonces está este que se llama hexahidropiracina, la piperacidina y la dietildiamina. Entonces, de todos estos compuestos, prácticamente el que más utilizamos es el primero de ellos, es la piperacidina, y esto es por la participación que llega a tener directamente, decíamos, sobre receptores de acetilcolina. Entonces, lo característico de la piperacina es que vamos a tener un efecto de parálisis que se llama flácida. Entonces, la parálisis flácida que genera es lo que le va a dar también el nombre a este tipo de sustancia. Y es que se puede comportar como un vermífugo, entiéndase por un vermífugo, que es un agente que prácticamente no va a matar al parásito en el interior del intestino, sino que lo único que va a hacer es intervenir su placa motora, su placa mioneural, con la finalidad de que vayamos entonces a desarrollar esta parálisis flácida, lo que hace que los parásitos se quiten del sitio de donde se están alimentando, y en la misma motilidad gastrointestinal es la encargada de poder expulsar a los parásitos. Por esa razón, en algunas ocasiones, cuando desparasitamos de compuestos, vamos a tener una reacción muy característica, y es que los parásitos se expulsan vivos. Entonces, si bien es cierto, el parásito tiene una parálisis de tipo flácido, la verdad es que el parásito termina por morir ya en el ambiente como tal, el ambiente externo. Entonces, esto es lo característico de esta sustancia que se llama piperacina. La piperacina es una sal que normalmente nosotros ya vamos a estar utilizando en una combinación directamente en soluciones, en suspensiones, que muchas veces tienen un pH alcalino. Y si ustedes recuerdan los conceptos básicos de absorción, de farmacocinética que estuvimos viendo en las diferentes clases, de acuerdo a su grupo, recordaremos que un medio ácido y un fármaco que es alcalino no va a favorecer la absorción. Entonces, esta es una particularidad que tiene la piperacina. La piperacina se va a utilizar por vía oral. Normalmente son soluciones, son suspensiones, porque son productos que utilizamos mayoritariamente en los cachorros. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta sustancia de pH alcalino? Que a pesar de que puede ser soluble en agua, no se absorbe. Entonces, la piperacina solo y solo va a funcionar contra parásitos que son nemátodos gastroentéricos, pero dentro de su ventaja, decíamos, puede generar esa parálisis flácida, lo que va a generar la expulsión del parásito. Pero
Dentro de las desventajas que podríamos tener con el uso de la piperacina es que solo las fases adultas de los nemátodos gastroentéricos son los parásitos que podremos estar afectando. Principalmente lo que vamos a estar tratando con piperacina son prácticamente todos los ascáridos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la piperacina se puede utilizar en los perros y en los gatos, la verdad es que estamos utilizándolo porque hay evidencia de que ya hicimos un copro, de que ya hicimos un análisis coproparasitoscópico o un análisis coprológico que ya involucra poder revisar algunas otras funciones enzimáticas, por ejemplo, del hígado, del páncreas. Y lo que estamos haciendo es identificar formas o etapas evolutivas, en este caso, de los parásitos, que se refieren a huevos de nemátodos gastroentéricos. Y dentro de estos son los ascáridos, así que en perros y gatos la piperacina podremos utilizarla para el caso de Toxocaracanis, Toxocaracati o bien Toxascaris leonina, que serán los tres principales ascáridos. Sin embargo, en la sesión anterior también platicaban con la doctora con respecto a un producto que se llama trifenavícola y que dijimos que traía un compuesto que se llama fenotiacina. Anteriormente este tipo de producto todavía conseguía la posibilidad de contener piperacina, precisamente porque lo que estamos buscando es obtener un efecto ahora contra el ascárido de las aves, que sería Ascaridea galli. Entonces, la piperacina se ha utilizado incluso también en potros, en donde podremos estar documentando efectos contra el ascárido, en este caso de los caballos. Simplemente para ir recordando, ¿cómo se llama ese ascárido que tienen los caballos? ¿Alguien de ustedes que pueda recordarnos el nombre? Oxyuriete. No. ¿Cuál es el ascárido del caballo? Parascaris secorum. Muy bien. Parascaris secorum, en las etapas o en los estadios en donde podemos documentar la presencia del nemátodo en el aparato gastrointestinal, es lo que vamos a tener. En el caso de los rumiantes, entonces, tanto bovinos como el caso de los ovinos, principalmente vamos a encontrar otro que se llama Toxocarabitulorum. Es de los menos comunes. Recordemos que en rumiantes probablemente los casos de Muncus pueden ser los más relevantes. Pero cuando tenemos esa posibilidad probablemente de hacer diagnóstico, entonces el Toxocarabitulorum es un excelente candidato para poderse tratar con el caso de la piperacina. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Decíamos, solamente vamos a afectar las fases que son las adultas. ¿Qué característica, si alguien nos puede decir, qué característica tienen en el ciclo biológico este tipo de parásitos, los llamados ascáridos? ¿Qué característica será importante? ¿Por qué estamos insistiendo mucho en que solamente vamos a afectar nemátodos que son fases adultas? ¿Cuál pudiera ser la importancia de esto? Exactamente, Carlos. Las migraciones larvarias. Recordemos que todos estos ascáridos tienen un ciclo biológico que es compuesto. Tienen una migración que dicen los libros y dicen algunos autores se llama hepato o entero hepato cardiopulmonar. Entonces tengo una forma larvaria o tengo un adulto que desarrolla estos huevos, estas formas larvarias que pasan del intestino hacia el hígado y que es algo clásico que podremos estar observando incluso con el caso del cerdo. Y en el caso del cerdo, probablemente con Ascarisum, estuve trabajando en los rastros. Es bastante común tener este tipo de lesiones, este tipo de hígados que están manchaditos así como de leche, ¿no? Y es precisamente la migración larvaria de todos estos ascáridos.
Entonces, no solo es el adulto lo que hay que tomar en cuenta. En muchas ocasiones, la desventaja con la piperacina es que solo vas a matar a los adultos, pero nos olvidamos de esta migración larvaria que está en el hígado, que está en el pulmón o que está en el corazón. O incluso lo que sucede con algunos ascáridos, particularmente en los perros, en los gatos o incluso en el humano, con el caso de Ascaris lumbricoides, que podemos tener incluso algunas veces hasta larvas enquistadas a nivel muscular. Esto es algo clásico que van a encontrar también con el caso de la ivermectina. Entonces, digo de la ivermectina de Toxocara, ¿no? Enquistado en el músculo. Metía la ivermectina porque la ivermectina es prácticamente el tratamiento para esas larvas que están enquistadas. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos es que la piperacina se tiene que ver complementada en su efecto. Ya con la piperacina vemos que sí efectivamente tenemos un fármaco que puede tener una eficacia de más del 90% contra las etapas que son adultas. Pero todas estas migraciones larvarias normalmente agregamos a los tratamientos de ivermectina o directamente utilizamos a estas avermectinas y dejamos un poquito de lado a estas fases larvales. La piperacina es sensible a la luz solar, por lo tanto siempre deberíamos de considerar esto, que la piperacina se debe de vender en frascos no de tipo ámbar, sino en frascos de plástico que son gruesos, que no permite directamente el contacto de la luz solar con el producto. De otra manera, tendríamos afectación también de la eficacia. La acción farmacológica, ya lo habíamos comentado, se trata de un ascarifugo que tiene un buen resultado en todas las especies. Ya hemos repasado en todos los casos los nombres prácticamente de estos ascáridos, que van a ser el principal motivo para que nosotros podamos decidir un tratamiento con piperacina. De aquí, entonces, la importancia que nosotros hemos tenido a bien. Habíamos comentado con el caso de los antibióticos que de lo que se trata en el uso racional de los antibióticos es que nosotros generemos la evidencia, que nosotros generemos probablemente los muestreos en donde podamos utilizar herramientas como el antibiograma, como el aislamiento bacteriano, entre algunas otras. Con el caso de los hongos también aprendimos que lo primordial es hacer diagnóstico. El diagnóstico te va a llevar entonces a considerar pruebas como los raspados cutáneos con la utilización de hidróxido de potasio como un reactivo que es aclarante. Pero también mencionamos en los hongos la lámpara de Wood, también platicamos sobre otras tinciones como puede ser el azul de algodón, entre algunas otras cosas que estuvimos mencionando. Entonces, el uso de antiparasitarios o el uso racional de los antiparasitarios no debería de ser la excepción. Entonces, lo primordial es que nosotros consideremos precisamente que el uso racional de estos antiparasitarios va a redundar en el éxito, porque curiosamente también, así como tenemos resistencia bacteriana y resistencia cruzada entre algunos fármacos, también vamos a tener resistencia a los antimicóticos y vamos a tener resistencia al uso de los antiparasitarios. Entonces, en muchos casos, en algunos animales que están desarrollando estas enfermedades parasitarias, vamos a observar precisamente estos fenómenos de resistencia. Y entonces lo que tenemos que hacer, o una de las recomendaciones que establece la FDA, la FAO, y así también algunas instancias como el SENACICA en México, es que necesitamos generar esa evidencia. Y la evidencia puede ser entonces una prueba coproparasitoscópica, un análisis coprológico, pero en el caso particular de algunos nematodos gastroentéricos de rumiantes, pues obviamente el cultivo larvario, el diagnóstico mediante la prueba de McMaster, serán herramientas que son fundamentales para encontrar los mejores tratamientos, para poder recomendar a cada uno de los productores que se acercan a solicitar servicios al médico veterinario. Sin embargo, dentro de las desventajas que podríamos tener, probablemente, es que
Muchas veces el mismo productor se acerca a las farmacias veterinarias y consigue estos productos, estos antiparasitarios, y simplemente lo que hace es seguir una dosis de cajita misma que ya hemos comentado muchas veces, que no queremos que ustedes sean médicos de cajita, queremos que ustedes utilicen dosis en miligramos kilo, que hagan posología, que aprendan a hacer esa posología para que lo que hagamos como uso racional de antiparasitarios ahora sea proporcionar la dosis que es la correcta. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya aprendieron que se puede dosificar individuos, pero también se puede dosificar a poblaciones. Entonces hay parvadas, hay piaras, hay manadas como tal que reciben tratamientos antiparasitarios porque son todos dentro de una población, dentro de una comunidad, son candidatos a recibir estos tratamientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto. Y lo segundo es considerar las características farmacocinéticas, farmacodinámicas de cada producto para saber en qué momento debo de utilizar otra cosa. Ahorita que estamos platicando de la piperacina, decimos que la absorción en el tracto digestivo por el pH alcalino que tiene, pues es una absorción que va a tener una absorción muy baja. Por eso durante su distribución hablamos de que un volumen de distribución es bajo en el caso del fármaco. Así que los nematodos gastroentéricos, las fases adultas que están dentro de ese intestino, será lo más importante que vamos a encontrar. Las concentraciones plasmáticas son bajas para este tipo de producto, por lo tanto, entonces, la principal vía de eliminación tendrá que ser el excremento. Entonces, la eliminación a través de las heces, prácticamente podemos empezar a eliminar al producto, en este caso la piperacina, a partir de los 30 minutos de su administración. Entonces, lo poco que se absorbe llega a eliminarse a través de la orina sin cambios, pero no es una de las mejores características que vayamos a tener. Así que el efecto en realidad de la piperacina dependerá de un factor que es la velocidad de vaciamiento de la vía gastrointestinal. Entonces, todo el fármaco que no se absorbe, que en realidad es la gran mayoría, va a tener o va a encontrar esta eliminación a través de las heces. Por lo tanto, entonces reafirmamos el hecho de que muchas veces esta parálisis flácida que se genera por el bloqueo de la acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular o la placa motora, en este caso del parásito, o la placa mioneural, es una parte fundamental para entender el mecanismo de acción. Pero entiéndase bien que estas etapas o fases larvarias que estábamos comentando con el comentario de Carlos, entonces será importante que consideremos que muchas veces la piperacina requiere algunos adyuvantes, algunos otros fármacos que son complementarios al efecto. En algunos documentos también vamos a encontrar descrito que la piperacina puede encontrar efectos de tipo agonista GABA, es decir, puede mimetizar a este neurotransmisor inhibitorio, que lo que va a generar es la apertura de canales iónicos de cloro para generar hiperpolarización de la membrana, y entonces favorece nuevamente el estadio de la parálisis flácida. Para nosotros, en realidad, esto es importante porque debemos entender claramente que la piperacina genera esta parálisis flácida. Hay otros fármacos que van a generar parálisis espástica. Y ese es el caso del siguiente grupo de fármacos que vamos a comentar, en donde va a encontrarse el pirantel, el morantel, el oxantel. Este tipo de fármacos generan entonces parálisis espástica. Si yo encuentro una administración de un fármaco que genera parálisis flácida y al mismo tiempo otro fármaco que genera parálisis espástica, pues entonces vamos a generar un antagonismo. Entonces sí es importante que consideremos que las interacciones que va a tener la piperacina es que queda terminantemente prohibido poderla combinar con tetrahidropirimidinas tipo pirantel, morantel o bien el caso del oxantel. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta piperacina, también habrá que considerar algunas cosas en los pacientes, sobre todo en los cachorritos, que es donde encontramos mayoritariamente su uso. A veces llega el propietario y te menciona dentro de la historia clínica que el cachorrito está panzón, y ese cachorrito panzón inmediatamente lo equipara con un individuo que está parasitado. La verdad es que esto también no siempre va a suceder.
Nosotros conocemos infinidad de humanos, entre ellos a lo mejor nos incluimos, que estamos panzones y no por eso estamos parasitados. Entonces, esta situación puede redundar en la mala utilización también de los antiparasitarios. Hablando concretamente incluso de los productores, el productor también está bajo el entendido de que si desparasita más continuamente, va a obtener mejores ganancias de peso, y eso tampoco es realidad. Entonces, cualquiera de nosotros probablemente nunca se ha desparasitado en su vida y tiene una ganancia de peso que es excepcionalmente óptima. Por eso es que están panzones, ¿no? Pero si nosotros encontramos también que los animales se ponen más gorditos y más bonitos cuando se desparasitan, pues la verdad es que yo me desparasito 2 veces al año y no por eso ni estoy más gordito ni mucho menos más bonito. Entonces, son situaciones que ustedes tienen que quitarle esos vicios de procedimiento a los diferentes propietarios, a los diferentes ganaderos, para que dejemos de estar haciendo estas cosas, ¿no? Bueno, a ver, espérenme tantito, porque me salió un letrero que dice que ya se me acaban mis sesiones de 2 horas. Entonces, que tengo una sesión gratuita que se me va a acabar en 10 minutos, así que vamos a terminar esto de la piperacina para renovar mi suscripción a Zoom. ¿No? Espérenme. Entonces, vamos a ver esto. La piperacina, entonces decíamos, también tiene que ver con esta situación de que el bloqueo, esta parálisis flácida, lo poco que se llega a absorber de la piperacina es capaz de interferir con la neurotransmisión central y periférica también de los mamíferos. Y esto podrá generar entonces un fenómeno de relajación muscular en algunos de los hospedadores. Por lo tanto, entonces también si vamos a sedar, si vamos a tranquilizar, si vamos a anestesiar a un paciente que ha sido motivo de tratamiento con esta piperacina, habrá que tener mucho cuidado, sobre todo en el sentido de que podemos estar favoreciendo entonces esta mayor relajación muscular que puede presentar entonces el paciente. Las dosis, bueno, pues aquí nada más habría que tener en mente que son miligramos kilo. Entonces, para quitarle ese error. Entonces, normalmente son 200 miligramos kilo. En algunas especies, por ejemplo en el perro, nos podemos mover entre 100, 250. Con el caso de las aves, podemos llegar a 300, 400, 600 miligramos kilo. Pero en muchas de las especies, la verdad es que entre 200, 250 miligramos kilo, vamos a encontrar una dosis terapéutica que puede ser efectiva para este caso de los ascáridos. No solo son los casos de los ascáridos, si encontramos probablemente algunas premezclas, sobre todo para utilizar en los caballos, en bovinos, en cerdos, en ovejas, en cabras, pues las dosis también tendrán que ser las mismas, 250, 300 miligramos kilo. En algunas ocasiones habrá que encontrar referencias en donde no solo son los ascáridos, sino que también vamos a encontrar nemátodos que se ubican en el intestino grueso, como puede ser el caso de Huesophagostomum. Pero también entonces considerar que algunos otros parásitos pueden encontrarse resistencia, como es el caso de Strongylus vulgaris. Entonces, algunos oxiuros, por el tipo de eliminación que tiene el producto, vamos a encontrar alguna eficacia, que son los triconemas, los oxiuros, las uncinarias, las capilarias, que podemos encontrar directamente en el intestino. Entonces, quizás lo que ya habíamos dicho es que la piperacina vamos a ver un mejor efecto en contra de los adultos, más allá de las larvas o migraciones larvarias que podemos encontrar en cada uno de los casos. Decíamos, en muchas situaciones, más del 90% de la eficacia del producto dependerá precisamente de si hay un adulto o si hay una migración larvaria. En esta tabla vamos a encontrar porcentajes de eficacia que han sido calculados. Por ejemplo, con los ascáridos, vean que tenemos porcentajes de eficacia que son del 100%. Pero si nos vamos con uncinarias, ancilostomas, Strongylus,
el caso de los oxiuros, pues la verdad es que la eficacia comienza a verse modificada por el tipo de comportamiento que tiene cada uno de estos parásitos. Bueno, entonces las reacciones adversas, estaremos hablando de las reacciones adversas que son gastrointestinales. Entonces la náusea, el vómito, la anorexia, los cólicos que son moderados, diarreas, temblores, trastornos visuales, la hipersensibilidad que es poco habitual y decíamos, estos animalitos que de repente llegan, sobre todo perros o gatos, cachorros, que llegan panzones, lo primero que deberíamos hacer es un copro. Y si se determinan ascáridos, entonces vas a tener una enorme ventaja al utilizar piperacina. Si nosotros consideramos que este tipo de parásitos luego también se puede establecer dentro del intestino como si fueran bolas de estambre, como si fueran agrupaciones de esos parásitos. Entonces vamos a poner un ejemplo en donde este individuo tiene una bola de parásitos y que pueden estar enrollados entre sí. El utilizar piperacina, que es un fármaco que genera parálisis flácida, hará que cada uno de estos parásitos se pueda desenrollar y que se puedan eliminar a través de las heces. En cambio, si yo lo que considero es que tenemos una posible formación de un cuerpo extraño con parásitos, entonces si yo utilizo un fármaco que genere parálisis espástica, en lugar de que se desenrolle esta bola de parásitos, lo que voy a tener es que todos estos parásitos se van a apretujar más y entonces el paciente sí se puede obstruir. Entonces de ahí la importancia de poder determinar probablemente con un McMaster la carga parasitaria que tiene el individuo. Si la carga parasitaria no es tan grave, entonces probablemente el Pirantel, que viene en muchas tabletas, podrá ser una opción para el tratamiento, a pesar de que genera parálisis espástica. Pero si la carga parasitaria es elevada, es alta, lo que más te conviene son fármacos que generan parálisis flácida, entre ellos la piperacina, o todos los fármacos definitivamente que generen esa parálisis flácida y que evita estas obstrucciones con los mismos parásitos a nivel intestinal, definitivamente es la ivermectina. Entonces, la ivermectina puede tener algunas ventajas, ¿no? Al igual que la piperacina. Las contraindicaciones, pacientes con neuropatías, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, historial de ataques tónico-clónicos, animales que están debilitados, caquéxicos, que pudieran favorecer precisamente el desarrollo de cada una de estas reacciones adversas de tipo gastrointestinal. Entonces, bueno, pues pueden ser las posibles contraindicaciones. Y en las interacciones, pues la piperacina se puede combinar con benzimidazoles tipo Febantel, tipo Febendazol, con avermectinas como la ivermectina, la abamectina, doramectina, moxidectina, pero definitivamente con quien no vamos a tener esa posibilidad de combinarlo, pues ya lo habíamos dicho, con los imidazoles tipo levamisol, pero también con las tetrahidropirimidinas, en donde vamos a encontrar indudablemente al Pirantel, Morantel y Oxantel. Entonces, la otra característica que vamos a encontrar con la piperacina es la estabilidad farmacocinética que puede llegar a tener. Y la verdad es que las sales que se encuentran como una forma de adipato, citrato, fosfato, tartrato o el clorhidrato serán las mejores opciones para que nosotros comencemos con una dosificación. Consideren que probablemente la combinación con laxantes, porque luego también pueden encontrarse algunos productos así, puede acelerar la eliminación para que se observe de mejor manera el efecto vermífugo que decíamos que es o se refiere a la expulsión de los parásitos de manera viva. Entonces hay muchos productos acerca de piperacina. En veterinaria yo creo que vamos a encontrar uno que es el más conocido, que es el llamado Lombrin, y que bueno, pues estará disponible en muchos de los productos o bien presentaciones. Pues listo, esta es la piperacina. Entonces, déjenme ver. Denme unos 5 minutitos
en lo que ingreso a la página de la UNAM a ver si el servidor está disponible para renovar la suscripción de esto y regresamos a la misma sesión, ¿sale? Y si no, bueno, pues ya en los grupos de Pharma, ahí les pondremos un enlace provisional. Bueno, pues entonces